Entonces, vamos a suponer que nuestro paciente le descubren en el cateterismo una lesión de vasos. Vamos a ver, ¿no? Doctor, mi paciente, me presentas tú, ¿no? Le han hecho cateterismo en las tomas, se ha salido que tiene lesión positiva, más del 70%, en descendente anterior, circunfleja, marginales, descendente posterior, coronaria derecha. Entonces, a su madre, tiene un montón de vasos lesionados. Entonces, tú tienes que aprender, ahora vas a aprender, no te vas a leer toda la guía, no te vas a leer los libros, te lo voy a dejar resumidito, cuáles son. ¿En qué momento tomas tú la decisión de hacer una angioplastía percutánea o en qué casos tienes que hacer un bypass? Primero vamos a entender el concepto de angioplastía percutánea. Angioplastía percutánea, ¿qué es? Tú lo vas a encontrar así, mira. ACTP, así lo vas a encontrar. ¿De qué trata esto? Tú tienes que comenzar entrando, tú tienes que llegar, la meta es que tú llegues al corazón por la aorta. Entonces yo tengo que entrar a la aorta. ¿Cómo entro a la aorta? Puedo entrar por la muñeca, por la arteria radial, o puedo entrar por la ingle, por la arteria femoral. Tengo que meter un catéter y una guía. Y con eso voy a entrar a nadar. Hasta llegar a la raíz de la aorta, ya sea por la radial o por la femoral. Llego a la raíz de la aorta. En la raíz, yo voy a mirar las arterias que salen de la aorta. Puede ser la raíz izquierda, que es tronco coronario izquierdo, o la raíz derecha, coronaria derecha. Voy a mirar por cuál entro primero. ¿Y quién me dice a mí por cuál entras primero? Tu electrocardiograma. Si yo tengo lesiones de cara lateral, anteroseptal, ¿por dónde entro primero? ¿Por la izquierda o por la derecha? A ver, vamos. Tengo lesiones. Cara lateral, cara anterior. Perfecto. Por la izquierda, pues. Por la izquierda. Porque ya estoy pensando en lesiones descendente anterior y circunfleja. Así se razona eso. Entonces, cuando esté el cardiólogo intervencionista metiendo la guía, voltea y le llama al residente. Oye, ¿cuál entra primero? El residente tiene que mirar las lesiones, interpretar el electrocardiograma y de acuerdo a las caras del electrocardiograma le dice, doctor, entre a la izquierda, listo, porque en esa cambiada pierdes tiempo. Entonces, pum, ya entró, deja el catéter en la punta, deja el catéter acá, y de acá mete una solución de contraste yodado, que cuando tú lo metes en la imagen, con el equipo de arco en C que toma fotos, se puede ver la sangre pintada de ese contraste, y se pueden ver las lesiones de los vasos. Y ahí uno comienza a analizar qué grado de obstrucción tiene. Mientras tanto, en la computadora, por fuera del lugar donde están irradiando, el tecnólogo está mirando y está frenando las imágenes, calculando la obstrucción. Al ojo también uno ya en ese momento más o menos saca por la práctica, pero lo ideal es medirlo. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Cateterismo cardíaco. Se le saca el CD del cateterismo, un procedimiento que dura 15 minutos, 20 minutos, de acuerdo a la experiencia del operador, y con el CD se lo lleva el paciente ambulatoriamente a su casa. El paciente le dice a sus hijos, hijos, me han hecho un estudio de las arterias coronarias, lo tengo aquí en el CD. Papá, ¿y cómo fue eso? Nada, me pusieron una punción acá por la muñeca, y de ahí me tomaron fotos, dice, y después me fui, me dejaron comprimido, me quedé un ratito ahí y me fui a mi casa. Ah, ya. ¿Y tienes que volver, papá, donde el cardiólogo? Sí, me ha dicho que tienen que hacer una junta, una vaina así. Esa junta se llama Heart Team. Se unen cardiólogos clínicos, cardiólogos intervencionistas y cirujanos cardíacos. Miran la imagen, lo presenta el residente de cardiología de mayor año, y él propone la intervención. Él pone las fotos, todo el mundo mira, y luego dicen, mira, estamos viendo que hay, doctor, conclusión, lesión de 2 arterias. Listo, va para angioplastía, dicen. Ya todo firma. Todos sellan. Señor, usted tiene que hospitalizarse porque tiene que hacerse un procedimiento. Ya, listo. Pero todo, mira, todo esto es por fuera. De repente miran, lesión de 3 vasos, listo, cirugía, listo, pasan a cirugía cardíaca, señor, tiene que buscar cama porque van a buscar la cirugía cardíaca. Es una cirugía que le van a abrir el pecho, le van a hacer bypasses y toda la vaina. Entonces ya entramos al mundo de cómo intervenir. Si por un procedimiento percutáneo, o por una cirugía invasiva total. ¿Cierto? Entonces, cuando tú lo vas a intervenir de manera percutánea, es la angioplastía. La angioplastía se trata de esto, mira. Metes una guía, está cerrado el balón se infla, distiende la placa y dejas un stent.
Estos stents han ido evolucionando con el paso de los tiempos. Y los stents aproximadamente duran, abiertos, de 5 a 8 años. Con la mejor tecnología. Doctor, pero en 5 o 8 años después se cierra de nuevo. Se cierra de nuevo. ¿Y no le va a dar infarto de nuevo? Probablemente que no. Porque durante el tiempo que estuvo abierto, la arteria ha comenzado a crear más arterias hijas. Deja su descendencia para que cuando desaparezca la descendencia crezca y compensa el corazón. Ah, así es el efecto. Así es el efecto. Bacán. Entonces es la angioplastía. ¿Y el bypass, doctor? Para el bypass, ¿qué hacemos? Hay dos técnicas. Una técnica es hacer bypasses con el corazón sin dejar de latir. ¿Te imaginas coser un corazón en movimiento sin dejar de latir? Se llama cirugía sin SEC, o sea, cirugía sin circulación extracorpórea. La técnica es un poquito más, le ponemos ciertos aparatos para que el corazón no se mueva tanto como normalmente se mueve, pero se sigue moviendo. En ningún momento lo dejamos parado. No usamos máquinas por fuera, nada, ahí mismo. Se acabó. Entonces, se llama circulación sin bomba. Y hay otra técnica que es circulación con bomba. El paciente tienes que canular la aorta, el atrio derecho, un tubo que de la aorta sale por el tubo de la aorta, ¿sí? La aorta lo unimos con un tubito, jaleteamos, metemos el tubito y por ahí sale toda la sangre. ¿A dónde sale? A esa máquina, a esta máquina, que es la máquina de circulación extracorpórea. Pasa por todos los fluidos, actúa como un riñón y un pulmón a la vez, porque te oxigena la sangre y te limpia la sangre. Luego vuelve a entrar por otro tubo que lo hemos colocado a la aurícula derecha. Y así está queda vuelta y el corazón deja de latir. En ese momento aprovechamos que el corazón no late, en un promedio de 1 hora, hora y media, comenzamos a unir los puentes. ¿De dónde salen los puentes? Tienes dos tipos de puentes. Tienes los puentes arteriales o tienes los puentes venosos. ¿Cuál es mejor? El arterial es mejor, te dura más años. En 10 años, miren acá, injerto arterial, van a mirar acá, mira, injerto arterial, más de 90% permeable a los 10 años. Injerto venoso, oclusión al primer año del 10 al 15 y 40% a los 10 años. Se tapa más rápido el venoso. Pregunta para todos, ¿cuál es la vena que más sacamos para hacer bypasses? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es la vena que más sacamos para hacer bypasses? Muy bien chicos, la vena safena mayor. La vena safena, esa vena que se opera para las varices, que se cierra en láser, esa vena. Por eso es que cuando yo hago cirugía de varices, solamente cierro venas específicas con láser para que mantenga su vena originaria, para que en algún momento le vaya a servir cuando sea más viejito. Entonces siempre hay que analizar todo, no solo lo de ahora, sino lo que venga en el futuro. Entonces, esos son los famosos bypasses. ¿Sí? Muy bien. Ya sabes cómo es la técnica, con bomba o sin bomba. La cirugía, el procedimiento lo realiza el cardiólogo intervencionista o el cirujano de tórax. La angioplastía coronaria lo hace el cardiólogo intervencionista. Nadie se mete al corazón. Por ejemplo, yo soy cirujano endovascular. Yo trabajo con stents y con balones de angioplastía en todo el organismo. El único lugar que no ingreso es de todo el cuerpo humano, es en el corazón, porque es terreno del cardiólogo intervencionista, y del cuellito, o sea, del cuello para arriba, o sea, todo lo que es cabeza, que eso lo hace el neurocirujano intervencionista o el neurólogo intervencionista, de acuerdo a quién más se haya metido a eso. Pero ambos tienen casi el mismo peso en cabeza. Después, todo el cuerpo, ahí sí me meto yo. Son como que terrenos que uno respeta, ¿no? Yo no me meto esos vasos, ¿no? Donde hay una arteria, ahí me voy a meter, pero hay dos terrenos que no voy a meterme. Al corazón propiamente, porque lo hace el cardiólogo intervencionista, que solamente se dedica a eso nada más, y al neurólogo intervencionista. Entonces, cada uno tiene su terreno. ¿Ya? Eso es importante. Pero cuando hay que hacer una cirugía abierta, sí nos podemos meter, porque nos metemos a cualquier arteria del cuerpo, incluyendo la del cerebro. Y hacemos, pues, las cirugías de bypass, en este caso abierto. Ahí ese es tu terreno, digamos, ¿no? Pero, lógicamente, tú tienes que saber cómo enfrentar cada situación. Por ejemplo, acá ustedes tienen que aprender cuándo eliges la cirugía. Para eso, quiero que entiendas lo siguiente. Cuando yo hablo de vasos, ¿cuáles son los vasos que se pueden revascularizar? Mira, te lo voy a poner.
La arteria coronaria derecha, la arteria descendente posterior, la arteria descendente anterior, la arteria marginal, la arteria diagonal. Yo todos estos vasos, yo te he explicado en bases cardiovasculares. Para aquello que diga, doctor, ¿cuál es la marginal? Ya, ¿me vas a buscar bases cardiovasculares? Tu apunte, ¿dónde está lo que has hecho? Ahí vas a sacar, ¿ya? Entonces, mira, estos son vasos individuales. Para todos ellos aplicas cuando es más del 70%, hablas de lesión. Cuando es tronco coronario izquierdo, cuando es más del 50%. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, cuando yo tengo lesión de un vaso, le hago angioplastía. Cuando tengo lesión de 2 vasos, le hago angioplastía. Cuando tengo lesión de 3 vasos, le hago cirugía. Cuando tengo lesión de tronco coronario izquierdo, le hago cirugía. Nada más. Así quiero que me lo aprendas para el examen. Doctor, me han preguntado lesión de 2 vasos. ¿Qué cirugía hago? Marca angioplastía. Entonces ya vas viendo. Ya vas valorando. ¿Correcto? ¿Cuáles son las preguntas que podrían quedar de cajón? Estas, que no hay pierde, porque han salido todos los estudios. Y hasta ahorita no hay ningún estudio que reemplace en la cirugía endovascular le pueda ganar a la cirugía abierta en lesiones de 3 vasos ni tronco coronario izquierdo. Ninguno. Hay lesiones de angioplastía con 3 vasos diabéticos en una serie, pero cuando se ha hecho la evidencia, ninguno. Así que no le gana todavía. Por eso que el bypass y la cirugía no va a quedar, no va a ser de moda, porque todavía hay casos. Entonces, eso es muy importante. A ver, las septales y la circunfleja no entran al juego. Correcto. La circunfleja porque es muy compleja, está muy metida y técnicamente se cierra muy rápido la circunfleja. Recuerda que para hacer un bypass el diámetro mínimo es mayor de 1.5 milímetros para hacer un bypass. Las septales nada que ver porque son pequeñitas. Las diagonales sí son más gruesas. Doctor, si es diabético con lesión de 2 vasos, ¿se hace angioplastía o bypass? Buena pregunta. Mira, qué bonita pregunta me ha hecho Xiaomi. Doctor, mira la situación que me hace ella. Miren, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Me estimulan cuando me hacen ese tipo de preguntas bastante jodidas. ¿Por qué? Porque Xiaomi me dice, doctor, si es diabético con lesión de 2 vasos, ¿es angioplastía o bypass? Qué buena pregunta, porque Xiaomi me está hablando del mundo de los diabéticos. En el mundo de la diabetes, la cirugía sigue estando por encima de la angioplastía en todo lo que es el largo plazo, ¿no? Eso es importante, ¿ok? O sea, si yo tengo un paciente diabético con lesión de 2 vasos, lo mejor que le podrías ofrecer a ese paciente es una cirugía. Y yo les hago una pregunta a todos ustedes, ¿ya? Es una pregunta que no les va a venir jamás en la historia en el examen de residentado médico, porque es una pregunta de toma de decisiones, muy, digamos, de especialidad. Pero como hay bancos de especialidad también, no va a ser que por ahí algún día caiga. ¿Qué pasaría si el paciente tiene lesión de un vaso? Es diabético, y en las alternativas la clave es que sea una cirugía. ¿Cuál creen ustedes que es el vaso? Con solo un hito, un vasito. ¿Cuál creen ustedes que un vaso? Sin considerar, ojo, sin considerar tronco coronario izquierdo. Sin considerar tronco coronario izquierdo. ¿Cuál creen que es el vaso que con un vaso y ser diabético, en los estudios, la cirugía sigue siendo mejor que la angioplastía? Claro, Perromel. El de las viudas me ponen. Claro, y se vinieron con todo. Está bien. Me parece genial que están súper enchufados como drogadicto. Perfecto. Descendente anterior. Descendente anterior. Muy bien, chicos. El único vaso en diabéticos que la cirugía puede ser una potencia total, descendente anterior. Los septales solo se opera. Ándate. Ya, y te había tomado en serio, ¿va? Tu pregunta, maldito. Ya, entonces, doctor, si ya sufrió, doctor, y si ya sufrió un infarto, ¿se considera igual la cirugía primero? Sí, no tiene nada que ver. No te condiciona a una respuesta diferente, jamás. Doctor, mira lo que me dice Rosemary. Doctor, y así sea el paciente controlado, así sea. Basta que tú seas diabético controlado, tu corazón se comporta como un infarto, nunca te olvides. Por lo tanto, siempre la cirugía va a ser mucho mejor, porque los vasos en los diabéticos se cierran más rápido que los no diabéticos, solo por ese tema. O sea, en otras palabras, un stent en un diabético dura menos años que un stent en un no diabético. ¿Sí?
Sí, nada que ver. Por eso que nosotros, ¿qué pasa cuando una angioplastía falla? Le haces bypass. No hay pierde, pues. Haces cirugía abierta. Logras mirar el lugar donde vas a poner el puente. Doctor, ¿hay indicaciones en circulación extracorpórea o no circulación? Me dice Fernando. Por supuesto, Fernando. Te voy a dar la pepa máxima de la diferencia. Tú buscas cualquier estudio, Fernando, que te diferencie circulación extracorpórea versus sin circulación extracorpórea. No hay diferencias, ¿ya? No hay diferencias en los estudios. Solamente te dicen una cosa. Te dicen que en pacientes renales y pacientes con accidentes cerebrovasculares prefieren estos dos grupos operarlos sin circulación extracorpórea. Nada más. Nada más. O sea, al día que alguien te diga, oye Fernando, te vamos a operar con bomba. Ay, no, yo mejor así nomás, que mi corazón no deje de latir, no va a ser que no se encienda después. No, Fernando, no hay diferencias. ¿Ya? La diferencia lo da solamente si tú tuvieras un problema renal establecido o un accidente cerebrovascular de cualquier origen. ¿Ok? ¿De qué depende la duración del stent? De la calidad del stent, de si el stent tiene droga o no tiene droga. Hay una droga que se coloca a los stents para que no se cierre. Se llama Plaquitaxel. El Plaquitaxel evita que los stents se cierren. Doctor, ¿y estos criterios se usan igual cuando se evalúa y decide para un paciente que ya tiene una revascularización previa? Depende. Ya te entras a un terreno que está fuera del examen porque estás hablando de un terreno muy específico. Es una pregunta muy personal. Ya es una pregunta muy personal. Es muy específico. No va con la... No, es otro tema. Ya ahí te vas. Si quieres, me escribes por interno y ahí te comento para que como se dice, no distraiga a todos los muchachos del punto de fondo. ¿Ok? Muy bien. Este es el parte del texto que les había puesto. Perfecto. Entendiendo muy bien la cardiopatía isquémica estable, ahora entramos con todo, como se dice, bien on fire, a los cuadros agudos. Los cuadros agudos. En los cuadros agudos, ¿qué hay que tener en cuenta? Que en primer lugar, ya conociendo un poquito cómo se llega a la revascularización de un paciente, ¿cómo? Cuando tú tienes que buscar en el paciente, me preguntan cardiopatía isquémica estable cuando se hace coronariografía. Cuando tú tienes un paciente con cardiopatía isquémica estable, si tú has comenzado el diagnóstico, tienes que terminar en el paciente conociendo la lesión de tus arterias, la obstrucción de tus arterias. O sea, para que tú luego, el paciente ande por la vida diciendo que tiene cardiopatía isquémica estable, angina de pecho, se supone que ha terminado en cateterismo y el cateterismo ha terminado diciendo que no tiene obstrucción. Por lo tanto, el tratamiento es médico. Nada más. O sea, todos tendrían que terminar de una u otra manera en cateterismo cardíaco. De una u otra manera. Siempre y cuando el paciente tiene un alto riesgo. Y eso lo sabes en el pretest clínico, ¿no? Si te sale una prueba de esfuerzo positivo, termina en cateterismo. Si termina en ecoestrés positivo, termina en cateterismo. Si usas la prueba pretest que te he enseñado y de frente le marcas cateterismo, termina en cateterismo. O sea, el cateterismo es el gol estándar. El cateterismo es el gol estándar para poder ver las obstrucciones coronarias. Por eso que siempre vas a terminar en eso. Doctor, y en los pacientes que, por ejemplo, son postinfartos de 1 o 2 semanas y presentan angina, lo ideal sería cateterismo de inicio, supongo. Claro, claro. Toda angina tienes que buscar lesión. Así que te cierras en eso y tu cateterismo. Te das cuenta que ya comienzas a tener una visión distinta y comienzas a decir, no, nada que la angina, no, cateterismo. Oye, pero en cateterismo no hay lesiones. Ah, es otra cosa. Puede ser que tenga un problema microcirculatorio, el famoso síndrome X, que son lesiones por microcirculación y no macro, que te lo da el cateterismo. Me dejo entender. Pero ya estás teniendo buena clínica. Muy bien, lo felicito. Claudia, si tiene prueba de esfuerzo normal, correcto. Ecoestrés normal, correcto. Y clínica de angina, ¿se realiza cateterismo de frente? Por supuesto, Claudia. ¿Por qué crees? ¿Qué te he dicho yo del cateterismo? Gol estándar. Los demás pueden fallar, pero tu visión nunca va a fallar si logras mirar las lesiones. Y la clínica manda.
La única cosa que te va a salvar a ti para que justifiques un cateterismo por encima de otras pruebas normales es la clínica del paciente. La clínica manda. ¿Ya? Luis Fernando, doctor, si al final de todo va a llegar a cateterismo, ¿por qué se piden pruebas iniciales? Dice él. Porque las pruebas iniciales van a disminuir el mal uso del cateterismo. Si el paciente tiene una angina que tú más o menos pareciera que fuera, por ejemplo, esos casos que son angina probable, y tú le pides una prueba de esfuerzo y sale negativa, entonces no es, pues. No es. ¿Por qué no es? Porque probablemente esa angina agarre en potencia si la prueba de esfuerzo hubiera sido positiva. En otras palabras, las pruebas de esfuerzo, el ecoestrés, todas esas pruebas, lo único que hacen es, deberían confirmar tu duda clínica, no más bien debilitarla. ¿Me entiendes? Eso es importante tomar en cuenta. Por eso que uno sigue subiendo el nivel. No todos deberían terminar en cateterismo. Solamente en quienes terminan, en los que estás completamente seguro que lo son. Doctor, hay stents que ya cuentan con medicación antiagregante incluida, ¿verdad? En ese caso ya no se daría vía oral. No, siempre se da vía oral igual. La antiagregación de los stents no es que tengan antiagregantes. Lo que tienen los stents son una sustancia que se llama plaquitaxel. Y el plaquitaxel lo que hace es disminuye la replicación celular y disminuye la hiperplasia intimal. Eso es lo que hace, haciendo que, digamos, se mantenga mucho más años abierto el vaso. Doctor, solo en angina típica sí o sí cateterismo. En una angina típica y con los cuadros de edad que tú has visto, terminan sí o sí en cateterismo. Te das cuenta que, si bien es el primer examen, pero al final todos terminan. La angina típica es reina del cateterismo, o sea, pero igual tienes que cumplir el protocolo, ¿no? Comenzar con una prueba de esfuerzo, un ecoestrés o prueba de acuerdo al cuadro que te he enseñado. Perfecto, muy bien, ya estamos todos calientes. Entonces, seguimos con Zika. No vamos a los cuadros agudos. En los cuadros agudos, ¿qué es importante recordar? Primero definamos un síndrome coronario agudo. Un síndrome coronario agudo tiene una fisiopatología común. ¿Cuál es? La obstrucción de un vaso coronario. Así de sencillo, la obstrucción. ¿Ok? Eso está por encima de todos. Un cuadro agudo es una obstrucción que se ha dado de manera abrupta. La obstrucción puede ser 90%, puede ser 100%, pero está obstruido. Eso no estaba así. Algo pasó. Eso es lo que quiero dejar en cuenta. ¿Qué diferencia hay con la esquina estable? En la estable no hay una obstrucción. Hay una estenosis, pero no está obstruido. En cambio acá hay una obstrucción casi 100%. ¿Eh? En algunos 100%, pero está muy obstruido. Entonces, ¿cuál es el representante más importante de un cuadro agudo? El infarto. ¿Qué cosa o qué permite definir un infarto? Los marcadores bioquímicos. ¿Por qué? Porque el marcador bioquímico es sinónimo de que alguien murió y te demuestra que alguien ha muerto acá. Puede ser la elevación o la disminución, o sea, algo ha pasado. Marcadores bioquímicos positivos. Ahora, estos marcadores tienen que estar asociados ¿a qué? Para hablar de infarto. Número 1, ¿qué hemos dicho todo el tiempo? La clínica manda. Clínica manda. Número 2, ¿qué hemos dicho? Electrocardiograma. Puede ser un marcador bioquímico con clínica y hay infarto. Puede ser un marcador bioquímico con electrocardiograma, hay infarto. ¿Sí? 3, puede ser que tengas un ecocardio. Ahí, ¡pum! Hay infarto. Alteración de la motilidad, hay infarto. Puede ser que haya un cateterismo asociado a esta lesión, hay infarto. O puede ser que has hecho una necropsia en anatomía patológica que te terminan diciendo que murió por infarto. O sea, en otras palabras, ¿qué les quiero decir a todos ustedes? Que el definidor de infarto es el marcador bioquímico. El concepto nace con un marcador bioquímico. ¿Sí? Y eso lo asocias a algo, a la clínica, al EKG, al eco, al CAT. Eso es importante. Porque es la única forma de saber que un tejido cardíaco murió, el marcador bioquímico. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, en los cuadros agudos, la obstrucción es el mecanismo fisiopatológico. Así de sencillo. La obstrucción te puede comenzar a dar de golpe cuando se rompe la placa. ¿Cuándo tiene más riesgo una placa de romperse? Cuando pasa del 70%. Cuando el paciente tiene una obstrucción mayor del 70%, los riesgos de ruptura son altísimos. Altísimos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una angina estable. Está obstruido, pero el paciente no está completamente obstruido. Pero en cambio, en un paciente que ha hecho un cuadro agudo, un Zika, ¿qué ocurre? Una trombosis que tapa la luz, porque la placa está rota.
Acá estará dentro ¿quién? La angina inestable y el infarto de miocardio, la muerte súbita. Y el infarto de miocardio se va a dividir en dos, en IMA-ST elevado y IMA-ST no elevado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo en mi algoritmo, yo les enseñé a ustedes que primero acuérdense del dolor torácico. El dolor torácico en las preguntas de examen vienen con esfuerzo. Y si es con esfuerzo, esto es una angina de pecho. Y hacen todo lo que les he enseñado en la anterior parte de la clase, todo lo que hemos hablado al inicio de esta clase. Y puede ser que el dolor torácico, ¿ok?, venga sin esfuerzo, que es así la forma que te preguntan en el examen. Si el paciente viene sin esfuerzo, automáticamente, igualito, tú le haces tu protocolo. Paso 1, tu ABC clásico, ¿no? Paso tu triaje, acá le pongo triaje, todo lo que es triaje. Paso 2, le solicitas un EKG. El EKG te va a decir, este es un ST elevado o esto es un ST no elevado. Si es un ST elevado, vamos a hablar al final de la clase lo que es infarto ST elevado. Si es un ST no elevado, podría ser una angina inestable versus un IMA ST no elevado. ¿Qué diferencia, qué define que cuando llegó el paciente, con el paso de las horas, los marcadores bioquímicos, las troponinas, seguirán siendo negativas en la angina inestable, en cambio, pasadas las 4 horas se vuelven positivas en el IMA ST no elevado? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar del mundo, por ejemplo, del ST no elevado, de la angina inestable, del ST elevado. Estos tres van a ser los representantes del mundo de los cuadros coronarios agudos. O sea, el paciente ya no está en consultorio como lo estuvo en la anterior parte de la clase. Ahora el paciente está en la emergencia. ¿Qué tenemos que hacer en la emergencia? Acá primero te voy a poner un pimponazo. Preguntas generales de cuando un paciente viene ahorita en el triaje y tú se supone como médico general estás atendiendo a un paciente que llega a la emergencia. ¿Qué cosas harías tú? Yo te voy a preguntar acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas harías tú aquí? A ver. Primero, viene un paciente con Zika a la emergencia. Así de general. Doctor, vía aérea, respiración, circulación, ¿tengo que evaluar? Por supuesto. Primero se evalúa la circulación, la vía aérea, la presión arterial en general. La circulación, toda la parte de la vía aérea y la forma de la respiración en general, para que tú lo estabilices al paciente. Aparte, tus funciones vitales. ¿Ok? Entonces, lo clásico, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo debe ser mi historia preliminar en un paciente que viene a la urgencia? Mi examen. Uf, es brutal. Los pacientes en el 100%, miren, 100% casi, el signo que más van a ver ustedes es dolor en el pecho, en un cuadro coronario, el dolor torácico. Por lo tanto, la semiología, el dolor torácico que te enseñé en la clase anterior, lo tienes que dominar bastante, a la perfección. Ojo. Segundo, tienen que conocer la historia previa. La historia previa, o sea, tienen que dominarla. Tercero, los factores de riesgo cardiovasculares. Tienen que ser maestros de esto. Factores de riesgo cardiovasculares. ¿Ok? O sea, no pueden pasar desapercibidos aquí. Tienen que ser maestros de esto. Un detalle muy importante. Acuérdate que puede ser que cuando explores, analices y encuentres contraindicaciones de la fibrinólisis. La gente se olvida de esto. O sea, no solamente le busque que es fumador, que bebe, que come rico, ¿no? En la historia previa, ¿no? En general, ¿no? Toda su historia, ¿no? Buscar siempre los factores cardiovasculares. Tú, este examen preliminar, te puede tomar 2 minutos. Doctor, señor, ¿dónde le duele el pecho? Acá, doctor, opresivo, sí, opresivo. Tú dale las alternativas, el que le escoja. Pues tú dices, a ver, cuénteme, señor, ¿qué más le molesta? Él no sabe, pero tú le tienes que quitar así, para que él diga verdadero o falso. ¿Sí? Entonces ahí tú le dices, ¿no? Doctor, ¿usted ya ha tenido ya esto antes? Historia previa. Sí, doctor, siempre me ha venido, pero hoy día me vino más fuerte y no se me pasa con mi pastilla, doctor. Ah, ya. ¿Usted es fumador? Sí, bueno, yo fumaba. Comienza con la historia cardiovascular. ¿Usted es diabético?
Bueno, me diagnosticaron hace 2 años, doctor, diabetes, también tengo... Ah, ya. Y él sigue hablando y tú lo vas cortando y vas dirigiendo el examen. Pero de manera educada, pues, ¿no? Señor, disculpe, y usted, digamos, ¿no? Ha estado con control del colesterol elevado también. Sí, sí, justamente me dijo el doctor en mi chequeo último que también está con el colesterol elevado, doctor, también. Y justamente él se va a seguir hablando. Tú tienes que cortar. Acuérdate, 1 o 2 minutos esto es brutal, ¿ah? Por eso se llama historia preliminar. Y en ese momento busca cosas que contraindiquen la fibrinólisis, ¿no? ¿Ha tenido cirugía reciente? No ha tenido cirugía. ¿Problemas en el cerebro? ¿Ha tenido algún problema? No. ¿Algún tumor en estudio del cerebro? No. Malformaciones de algún tipo. No ha tenido problema de sangrado digestivo. ¿Te das cuenta? Tú dices, ¿por qué me preguntará eso? Estás haciendo esto. Eso dura 1 minuto, señores. Mientras la técnica está trayendo para poner los chupones para pedir el EKG. El EKG de 12 derivaciones se da. Ahorita vamos a ver en fibrinólisis, Liz. El EKG de 12 derivaciones se da. Tienes 12. Ahora, ¿qué pasa si al inicio mi EKG sale normal? ¿Le doy de alta o no le doy de alta? Si mi EKG sale normal, ¿le doy o no le doy de alta? ¿Le dan o no? Ni fregando, ¿no, doctor? No, ¿cómo le voy a dar de alta, doctor? Ni fregando le doy de alta. Ojo, doctor. Ojo, ¿ah? Lo puedo repetir. Lo repito. Puedes repetirlo entre 15 a 30 minutos. ¿Te das cuenta? Así que no le das de alta. ¿Ya? Esto es importantísimo, ¿eh? Equipo de reanimación llevado a la cabecera, por supuesto. Monitor cardíaco conectado al paciente, por supuesto. ¿Cómo le llamamos nosotros eso? Clave roja. Paciente que viene con dolor en el pecho, clave roja. Buscan un monitor que está ahí, para ir mirando cambios. ¿Le doy oxígeno o no le doy oxígeno? Pregunta para todos. ¿Cuándo se da oxígeno a un paciente con Zika que viene a la emergencia? Correcto. Oxígeno administrado siempre y cuando sea menor de 90% de saturación. Correcto, muchachos. Correcto. Muy bien. ¿Le pongo un acceso intravenoso o no le pongo un acceso intravenoso? Claro. Y justo cuando le coloco una vía, le pido exámenes de sangre. ¿Por qué le pido exámenes de sangre? Porque puede ser que le haga procedimiento, pues, y de repente tiene alterada la coagulación, ¿no? Entonces le pido un hemograma también, le pido electrolitos, le pido un perfil renal para ver la creatinina, no voy a hacer que con el contraste la termine fregando, ¿no? Entonces glucosa, urea, creatinina, la básica, te va a ayudar bastante, ¿sí? Te va a ayudar bastante. Un perfil de coagulación, acá, al toque no, Chicos, damos aspirina de 100, 3 tabletas, ¿correcto o no? ¿Damos o no damos? ¿Damos o no damos? Sí damos. Pero si el paciente ya ha recibido en casa, ya no la das. Si ya recibió, no doy. No dar. ¿Ya? Solamente un rato nomás. O sea, solo es un... Si no le han dado, le das. Tranquilo. ¿Ya? Chicos, nitratos. ¿Le doy nitratos o no le doy nitratos? Claro. ¿Qué es lo primero que debemos calmar? El dolor. ¿Los nitratos calman el dolor? Sí. Un 30% no calma. Si el nitrato no calma, ¿qué le doy? Le he dado, por ejemplo, parche de nitroglicerina ahí en las clínicas. Le colocan su parche. En los hospitales de salud, Minsa, ¿qué hay? Nitrato isosorbide. Le dan nitrato isosorbide. Si no controla el dolor, le doy morfina. La morfina calma la ansiedad, calma el dolor, disminuye el impulso simpático, disminuye la molestia y la fatiga cardíaca. Es mejor todavía. ¿Sí? Pero ojo, 30% de los casos terminan en morfina. ¿En qué casos estará contraindicado el nitrato? ¿En quién tengo que tener cuidado? ¿En quién tengo que tener cuidado? La morfina le ponemos normalmente en miligramos. ¿Ok? En miligramos. Le puedes colocar tranquilamente 3 miligramos. Subcutáneo le colocamos. ¿Sí? Subcutáneo. Trata de no pasar de 8. Si no, le hace una depresión respiratoria. ¿En quién tenemos? Exacto. En pacientes que están tomando Viagra, ¿no? Sildenafil. Se pregunta, hermano. Cuando uses nitrato, que se te venga el sildenafil a la cabeza. Entonces, eso se hace tú en un triaje común, ¿no? En un triaje diario. Muy bien.